Bienvenidos al podcast Fijamos que somos normales. Este es un espacio para decir en voz alta lo que muchos empresarios piensan, pero pocos se atreven a reconocer, que dirigir un negocio no es lo mismo que operarlo, y que confundir esos dos roles es una de las razones más frecuentes por las que empresas con potencial terminan atrapadas en su propio crecimiento. El tema del día de hoy va en relación a un cambio silencioso pero determinante. Un cambio que ocurre en la forma de pensar del dueño del negocio y que termina reflejándose en los resultados, en el equipo y en la calidad de vida de quien dirige la empresa. Es el momento en el que la mirada deja de estar puesta únicamente en la operación diaria y se eleva hacia el diseño del negocio como un sistema que puede crecer, sostenerse y evolucionar con claridad. Comencemos. Pensar como empresario y no como operador no tiene que ver con títulos, con el tamaño de la empresa, ni con la cantidad de personas en nómina. Tiene que ver con el lugar desde donde se toman las decisiones todos los días. En miles de negocios, el problema no es la falta de esfuerzo, ni siquiera falta de talento. El problema es que quien dirige sigue atrapado en la lógica del día a día, resolviendo urgencias, apagando fuegos y reaccionando a lo que aparece en la agenda, sin darse cuenta de que ese mismo patrón es el que mantiene al negocio exactamente donde está. La mayoría de los dueños de negocio empiezan con una idea clara y una energía enorme. Al inicio todo tiene sentido. El trabajo duro parece lógico, incluso necesario. Estar en todo da tranquilidad. Resolver personalmente cada detalle genera una sensación de control. El problema aparece cuando ese modo de operar deja de ser una etapa y se convierte en la forma permanente de dirigir. Ahí es donde el negocio comienza a crecer hacia afuera, pero se queda pequeño por dentro. ¿Cuántas veces se vive la sensación de que el negocio avanza, pero la carga personal aumenta en la misma proporción? ¿Cuántas veces el crecimiento viene acompañado de más estrés, más fricción interna y menos claridad? Operar un negocio implica estar dentro del sistema. Pensar como empresario implica observar el sistema desde fuera. Esa diferencia que parece sutil es en realidad abismal. El operador se pregunta cómo resolver lo que está pasando hoy. El empresario se pregunta por qué está pasando y qué tendría que cambiar para que no vuelva a ocurrir. El operador responde correos, apaga incendios y toma decisiones urgentes. El empresario diseña condiciones para que las decisiones correctas sucedan incluso cuando él no está presente. En la práctica, esta diferencia se manifiesta de maneras muy concretas. Se nota en cómo se define el éxito. Para el operador, un buen día es aquel en el que todo salió, se vendió, se entregó y no hubo problemas mayores. Para el empresario, un buen día es aquel en el que el negocio funcionó con menos dependencia personal, con mayor claridad interna y con decisiones alineadas a una dirección de largo plazo. No se trata de romantizar la estrategia ni de despreciar la operación. Se trata de entender que la operación sin dirección termina agotando a las personas y desgastando al negocio. Muchos negocios sobreviven durante años en modo operador. Pagan nómina, mantienen clientes y generan ingresos suficientes para seguir adelante. Desde fuera parecen estables. Desde dentro suelen sentirse frágiles. Las decisiones se concentran en pocas manos. Los criterios cambian según la urgencia del momento y las personas aprenden a esperar instrucciones en lugar de desarrollar un criterio propio. ¿Qué pasa cuando alguien clave se va? ¿Qué ocurre cuando el mercado cambia y el negocio no tiene la flexibilidad interna para adaptarse? Ahí es donde se revela el costo real de no haber dado el salto mental a tiempo. Pensar como empresario implica aceptar que no todo se resuelve trabajando más horas. Implica reconocer que hay problemas que no se solucionan con esfuerzo adicional, sino con mejores decisiones estructurales. Por ejemplo, cuando un equipo comete los mismos errores una y otra vez, el operador tiende a corregir, presionar y supervisar más de cerca. El empresario se pregunta,
¿qué parte del sistema está mal diseñada para que ese error no siga apareciendo? ¿Falta claridad en los procesos? ¿Será que hay procesos contradictorios? ¿O será que las personas realmente entienden qué se espera de ellas o solo están reaccionando a instrucciones fragmentadas? Este cambio mental también se nota en relación con el tiempo. El operador vive atrapado en la agenda. Cada día es una sucesión de pendientes que parecen urgentes. El empresario crea espacios deliberados para pensar, analizar y decidir. No porque tenga más tiempo, sino porque entiende que sin esos espacios el negocio se vuelve reactivo. ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo el ritmo para preguntarse si la forma actual de operar sigue teniendo sentido? ¿Cuándo se revisaron las decisiones clave sin la presión del corto plazo? Hay empresas conocidas que crecieron durante años impulsadas por una idea poderosa y una ejecución inicial brillante, pero que inevitablemente llegaron a un punto en el que operar de manera intuitiva dejó de ser suficiente. Starbucks, por ejemplo, vivió algo muy parecido cuando la expansión acelerada comenzó a tensionar la organización desde dentro. La marca abrió tiendas a un ritmo impresionante, pero esa velocidad empezó a generar inconsistencias en la experiencia del cliente, desgaste interno y una pérdida gradual de claridad en la forma de decidir. No fue una caída abrupta en ventas lo que encendió las alertas, sino la sensación de que el negocio estaba creciendo más rápido que su capacidad para sostenerse con orden, criterio y coherencia. El propio liderazgo reconoció que era necesario frenar, revisar la operación, profesionalizar procesos y volver a construir desde adentro antes de seguir avanzando. Algo similar ocurrió con Ford a principios de los años 2000, cuando la complejidad del negocio superó por mucho la forma en la que se estaban tomando decisiones. El problema no era la marca, ni la demanda, ni la capacidad industrial. El problema estaba en cómo se coordinaban las áreas, en la falta de alineación estratégica y en una estructura que ya no respondía a la escala real de la empresa. Demasiadas decisiones aisladas, poca claridad sobre prioridades y una operación que seguía funcionando como si el tamaño del negocio no hubiera cambiado. Fue necesario un proceso profundo de profesionalización, disciplina organizacional y claridad estratégica para recuperar foco y recuperar estabilidad. Ambos casos dejan una lección poderosa y vigente. Cuando un negocio crece, seguir operando como antes no solo limita resultados, también pone en riesgo la continuidad del crecimiento empresarial sostenido. Algo similar ocurrió en las etapas tempranas de empresas tecnológicas como Netflix, Amazon o Salesforce. Organizaciones que escalaron a una velocidad muy superior a la madurez de sus estructuras internas. En sus primeros años, el crecimiento fue impulsado por una propuesta de valor clara y una ejecución obsesiva, pero conforme el tamaño del negocio se multiplicó, comenzaron a aparecer fricciones internas, cuellos de botella operativos y decisiones tomadas desde la urgencia más que desde la estrategia. Netflix, por ejemplo, tuvo que redefinir profundamente su modelo de liderazgo y cultura organizacional cuando pasó de ser una empresa de envío de DVDs a una plataforma global de streaming. Amazon, desde sus primeras etapas de expansión acelerada, entendió que sin procesos claros y mecanismos de decisión bien definidos, la escala podría convertirse en un enemigo silencioso. Salesforce, por otro lado, enfrentó retos similares al pasar de una startup innovadora a una empresa con miles de empleados, clientes corporativos y expectativas de mercado mucho más complejas. En todos estos casos, el punto de inflexión no fue la falta de oportunidades, sino la necesidad de profesionalizar la forma en la que el negocio era dirigido para sostener el crecimiento sin perder control, sin perder foco y sin perder rentabilidad. Pensar como empresario también redefine la manera de relacionarse con el equipo. Desde la mentalidad operativa, las personas son vistas como ejecutoras de tareas. Desde la mentalidad empresarial, las personas son portadoras de criterio.
Esa diferencia cambia por completo la conversación interna. En lugar de preguntar si alguien cumplió o no, la pregunta se vuelve si la persona entiende el contexto, las prioridades y las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué tan claro está el rumbo del negocio para quienes toman decisiones todos los días? ¿Cuánto margen real existe para pensar y no solo para ejecutar? En muchos negocios la frase "nadie hace las cosas como yo" se repite con frecuencia. Detrás de esa frase suele haber frustración, cansancio y una sensación de carga excesiva. Rara vez hay malicia. Lo que suele faltar es un sistema que permita que otros piensen, decidan y actúen con coherencia. El operador se vuelve indispensable. El empresario trabaja activamente para dejar de serlo. No por ego, sino por sostenibilidad. Este cambio mental también se refleja en cómo se manejan los errores. En una lógica operativa, el error se castiga o se corrige rápidamente para seguir adelante. En una lógica empresarial, el error se analiza para entender qué revela sobre el sistema. No se trata de tolerar la mediocridad, sino de usar los errores como información valiosa. ¿Qué está diciendo este error sobre la forma en que se están tomando decisiones? ¿Qué señales se están ignorando? ¿Qué supuestos ya no son válidos? La diferencia entre pensar como empresario y pensar como operador se hace aún más evidente en momentos de crisis. Cuando el mercado se contrae, cuando un cliente importante se va, o cuando los costos aumentan, el operador reacciona recortando, presionando y tomando decisiones rápidas para sobrevivir. El empresario, sin negar la urgencia, busca entender qué ajustes estructurales son necesarios para salir fortalecido. No se trata de optimismo ingenuo, sino de perspectiva. La crisis revela con crudeza qué tan sólido es el modelo mental desde el cual se dirige el negocio. Algunos libros de negocios abordan este punto con mucha más precisión y profundidad. En El mito del emprendedor de Michael Gerbeck se explica cómo muchos negocios fracasan no por falta de talento o esfuerzo, sino porque el dueño queda atrapado operando el negocio en lugar de construirlo como un sistema. En el libro Scaling Up de Verne Harnish se enfatiza que el crecimiento sostenido exige claridad estratégica, procesos repetibles y un liderazgo que piense en el largo plazo y no solo en la urgencia del día a día. Jim Collins, en su libro Good to Great, refuerza esta idea al mostrar que las empresas que logran trascender son aquellas que alinean disciplina, enfoque y liderazgo antes de acelerar su expansión. Todos estos libros coinciden en algo esencial. Crecer sin estructura y sin dirección consciente no es crecimiento real, es solo movimiento acelerado hacia el desgaste. Una idea que conecta directamente con lo que ocurre cuando el negocio empieza a exigir decisiones más grandes que las habilidades actuales del dueño. Pensar como empresario implica hacerse preguntas incómodas. ¿Qué decisiones se siguen tomando solo porque siempre se han tomado así? ¿Qué parte del negocio depende demasiado de una sola persona? ¿Qué conversaciones importantes se están postergando por falta de tiempo o por evitar el conflicto? Estas preguntas no buscan culpar, buscan claridad. Y la claridad, aunque incómoda al inicio, suele ser profundamente liberadora. Este cambio no ocurre de un día para otro. Tampoco ocurre por leer un libro, un artículo o escuchar un podcast. Ocurre cuando se empieza a observar el negocio desde otro lugar, cuando se deja de confundir estar ocupado con estar avanzando. Cuando se entiende que dirigir no es solo resolver, sino diseñar. Diseñar estructuras, conversaciones, criterios y prioridades que sostengan el crecimiento sin destruir a las personas en el proceso. Pensar como empresario redefine incluso la relación con el éxito. El éxito deja de medirse solo en resultados visibles y comienza a medirse en la calidad de las decisiones que se toman cuando nadie está mirando. En la coherencia entre lo que se dice y lo que realmente ocurre dentro de la organización.
en la capacidad de sostener el rumbo incluso cuando aparecen presiones para desviarse. La transición de operador a empresario no elimina los problemas, pero cambia la naturaleza de los problemas. Ya no se trata solo de apagar incendios, sino de reducir la probabilidad de que aparezcan. Ya no se trata solo de correr más rápido, sino de asegurarse de que la dirección sea la correcta. Y esa diferencia, aunque no siempre se note de inmediato, termina redefiniendo los resultados a largo plazo. Gracias por regalar atención, energía y apertura mental a este podcast Finjamos que somos normales. No es casualidad que este episodio haya llegado hasta aquí ni que estas ideas hayan encontrado lugar en este momento. Escuchar con intención ya es una forma poderosa de liderazgo, porque implica detener la inercia, cuestionar lo que parecía normal y permitirse observar el negocio y el rol que se ocupa dentro de él desde una perspectiva más amplia y más consciente. Cada reflexión que apareció durante este capítulo queda ahora disponible para acompañar decisiones, conversaciones internas y acciones futuras sin prisa y sin imposiciones. El verdadero impacto no ocurre aquí, sino en lo que vas a decidir hacer con lo que escuchaste el día de hoy cuando el audio termine y la realidad cotidiana vuelva a tomar su ritmo. Este espacio queda abierto para seguir explorando, profundizando y construyendo criterio, porque el camino del empresario no se agota en respuestas inmediatas, sino en la capacidad de sostener preguntas más grandes. Y cuando llegue el siguiente episodio, este podcast y este espacio estarán aquí para continuar ese proceso que no busca convencer, sino acompañar a quien sabe que aún hay niveles más altos por conquistar. Yo soy Ignacio Ortiz. Nos saludamos pronto.